$50,000 desaparecieron de mi tarjeta de crédito en una sola noche, y mi propia hija fue quien los robó para irse de luna de miel tardía con mi yerno a Europa. Cuando vi el extracto bancario esta mañana, mis manos temblaron tanto que tuve que sentarme en el borde de mi cama. $50,000. La cifra bailaba frente a mis ojos como una bofetada silenciosa. Primera clase, hoteles de lujo, restaurantes exclusivos. Todo pagado con mi sangre, mi sudor, mi vida entera convertida en números que ahora brillaban en la pantalla de mi teléfono como una herida abierta. Pero lo que más me dolió no fue el dinero. Fue el mensaje que mi hija Tatiana me había enviado la noche anterior. No te preocupes, mami, tú puedes pagarlo. Siempre lo haces. Como si yo fuera una máquina dispensadora de billetes, como si mis 70 años de sacrificio fueran solo eso, un recurso infinito para sus caprichos. Como si mi vida entera fuera únicamente una cuenta bancaria a su disposición. El teléfono seguía sonando en mi mesita de noche. Era ella, llamando desde París. Seguramente para contarme qué tan maravillosa era la Torre Eiffel, qué tan delicioso había sido el vino francés, qué tan perfecto era todo lo que había comprado con mi dinero. Pero esta vez, por primera vez en 7 décadas, no contesté. Dejé que sonara hasta que se cansara, mientras yo miraba por la ventana de mi pequeño apartamento el mismo paisaje de siempre. Mis vecinos ya se habían ido a trabajar. El ruido de los coches llenaba la calle, pero adentro solo estaba yo, el silencio, y esa cifra que me perseguía como un fantasma. $50,000. Más de lo que gané en 3 años trabajando como empleada doméstica después de que mi esposo murió. Más de lo que gasté en toda mi vida en mí misma. Y ella lo había tomado como quien toma un vaso de agua de la nevera. La luz de la mañana entraba por las cortinas desgastadas e iluminaba las fotografías de mis hijos en la pared. Tatiana sonreía desde su graduación, desde su boda, desde el nacimiento de sus hijos. En cada imagen yo estaba ahí, en segundo plano, pagando, aplaudiendo, sosteniendo. Siempre sosteniendo. Pero ahora, mirando esas fotos, sentí algo que nunca había sentido antes: rabia. Una rabia fría, silenciosa, que me llenaba el pecho como agua helada. Me levanté despacio, mis rodillas protestando como siempre, y caminé hacia la cocina. El café de ayer seguía en la cafetera, frío y amargo. Como mi vida. Como esta mañana que había comenzado con una traición tan grande que aún no terminaba de entenderla. Tomé la taza con manos temblorosas y me senté en la mesa donde había desayunado sola durante los últimos 5 años, desde que mi esposo Ricardo murió. Ricardo. Si él estuviera aquí, Tatiana nunca se habría atrevido. Él sabía ponerle límites, sabía decir no cuando era necesario. Pero yo siempre fui la débil, la que cedía, la que prefería la paz familiar por encima de mi propio bienestar. Y ahora estaba pagando el precio de toda una vida de complacencia. El extracto bancario seguía abierto en mi teléfono. Podía ver cada gasto, cada capricho. Vuelos de primera clase, $12,000. Hotel de 5 estrellas en París, $15,000. Restaurantes exclusivos, $8,000. Compras en las boutiques más caras de Europa, $15,000. Todo sumado con la frialdad de quien conoce mi número de tarjeta de memoria, quien sabe que yo jamás me atrevería a negarle nada. Pero había algo más en ese mensaje que me quemaba por dentro. Esa seguridad ciega con la que había escrito «tú puedes pagarlo». No era una pregunta. No era una solicitud. Era una certeza. La certeza de que su madre era tan predecible, tan manipulable, que ni siquiera necesitaba pedir permiso. Solo tomar y gastar, sabiendo que yo estaría aquí, en mi pequeño apartamento, absorbiendo el golpe en silencio como siempre había hecho. Miré alrededor de mi hogar. Los muebles viejos que había comprado de segunda mano después de la muerte de Ricardo. Las paredes que necesitaban pintura desde hacía años. La nevera que hacía ruidos extraños pero que yo no cambiaba porque ¿para qué gastar dinero en mí? Todo era pequeño, modesto, cuidado con amor pero sin lujos. Mientras yo vivía así, mi hija se daba el gusto de viajar en primera clase con el dinero que yo había ahorrado centavo a centavo. La vergüenza me quemaba la garganta. Vergüenza de haber sido tan ciega, tan permisiva. Vergüenza de haber criado a una hija que me veía como un recurso y no como una persona. Vergüenza de haber llegado a los 70 años sin haber aprendido a decir esa palabra simple pero poderosa, no. Me puse de pie otra vez y caminé hacia el espejo del pasillo.
La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello gris despeinado, los ojos hinchados por las lágrimas que habían llegado después del shock, y las arrugas marcadas por años de preocupación. 70 años de vida, y por primera vez me preguntaba, ¿qué había sido todo esto? ¿Qué quedaba de Silvia Montés después de décadas de dar y dar sin recibir nada más que ingratitud? Recordé cuando Tatiana era pequeña y me abrazaba antes de dormir, diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo. Recordé cuando me pedía que le comprara dulces en la tienda y yo le decía que no teníamos dinero, pero luego encontraba la manera de conseguir esas monedas extra porque no soportaba verla triste. Recordé cuando se graduó del colegio y me dijo que todo había sido gracias a mí, que nunca me olvidaría, que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. Todas mentiras. Todas promesas que se desvanecieron en cuanto ella encontró un hombre con quien casarse, un trabajo que le daba estatus, una vida que la hacía sentir superior a su madre trabajadora. Ahora yo era solo una fuente de dinero, una mujer vieja y sola a quien podía manipular con facilidad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto. Mami, ¿por qué no contestas? Queremos contarte sobre nuestro viaje. París es increíble. Gracias por hacer posible este sueño. Ni siquiera mencionaba el dinero. Ni siquiera se disculpaba. Solo me daba las gracias como quien agradece a un empleado por hacer su trabajo. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Quería escribir tantas cosas. Quería gritarle que ese dinero era para mis medicamentos, para mis gastos médicos, para los años que me quedaban de vida. Quería decirle que me había robado no solo el dinero, sino también la paz, la confianza, la poca dignidad que me quedaba. Pero no escribí nada. Simplemente apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. El silencio regresó a mi apartamento, pero ahora era diferente. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la decisión. Algo había cambiado en mí durante esas horas de la mañana. Algo se había roto, pero al mismo tiempo, algo se había despertado. Una voz que llevaba décadas dormida, una fuerza que había enterrado bajo capas de complacencia y miedo. Me llamo Silvia Montés, tengo 70 años, y por primera vez en mi vida voy a hacer algo que nunca había hecho, voy a defenderme. Voy a demostrarle a mi hija que su madre no es la mujer débil que ella cree. Que detrás de todas esas décadas de sí, mija, y no te preocupes, mija, hay una mujer que aún tiene fuerzas para luchar. Una mujer que está cansada de ser invisible, de ser tomada por garantizada, de ser tratada como un recurso renovable. $50,000. Esa cifra ya no me dolía. Ahora era combustible. Combustible para la decisión más importante que había tomado en décadas. Hay momentos en la vida cuando el presente te golpea tan fuerte que no puedes evitar hundirte en el pasado, buscando las señales que no supiste leer, las pistas que ignoraste. Sentada en mi cocina silenciosa, con el teléfono apagado y el sabor amargo del café frío en mi boca, mi mente viajó 40 años atrás, cuando Tatiana tenía apenas 8 años y yo creía que ser buena madre significaba decir sí a todo. Recordé vívidamente aquella mañana de diciembre, cuando ella se despertó llorando porque quería una muñeca que había visto en el escaparate de una tienda. Una muñeca cara, hermosa, que costaba el equivalente a una semana de mi sueldo. Ricardo me había dicho que no, que teníamos que enseñarle el valor del dinero, pero yo no soporté verla triste. Trabajé horas extra limpiando oficinas durante las noches. Llegaba a casa con las manos agrietadas y la espalda dolorida, pero el día de Navidad esa muñeca estaba bajo nuestro pequeño árbol. La expresión de felicidad en su rostro me había llenado de una satisfacción que creí que era amor maternal. Ahora entendía que había sido el primer paso hacia mi propia destrucción. Cada sacrificio que hacía, cada sí que le daba cuando debería haber sido no, estaba criando a un monstruo que me vería como una fuente inagotable de recursos. Cuando Ricardo murió, Tatiana tenía 25 años. Recuerdo cómo llegó al funeral con ese vestido negro caro que yo no le había visto antes, cómo se acercó a mí después del entierro y me dijo, «Mami, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Nunca te va a faltar nada». Sus palabras me habían dado esperanza en el momento más oscuro de mi vida. Pensé que mi hija había madurado, que finalmente entendía lo que significaba la familia. Pero las primeras señales de lo que vendría después aparecieron apenas 2 semanas después del funeral. Tatiana llegó a mi casa con Vicente, su novio de entonces, y me pidió dinero para el enganche de un carro. «Es que necesitamos transporte confiable, mami. Y tú sabes que papá siempre quiso que estuviéramos bien». Usó la memoria de Ricardo para manipularme,
Y yo caí como una tonta. Le di el dinero de la póliza de seguro de vida de mi esposo, convencida de que estaba ayudando a mi hija a construir su futuro. Después vino la boda. Una ceremonia lujosa que ella insistió en que yo pagara porque una hija solo se casa una vez. Mami y papá hubiera querido que fuera perfecta. Gasté mis ahorros de toda una vida en una fiesta que duró 6 horas. 200 invitados, un vestido importado, flores exóticas, un salón elegante en el centro de la ciudad. Yo llevaba el mismo vestido que había usado para la boda de mi hermana 10 años antes, pero Tatiana brillaba como una princesa. Esa noche, después de la ceremonia, cuando todos habían ido y yo estaba recogiendo los platos en mi cocina, me senté en la misma silla donde estoy ahora y me pregunté si había hecho lo correcto. Había una sensación extraña en mi pecho, como si hubiera perdido algo importante, pero no supiera qué. Ahora sé que fue el momento en que perdí el respeto de mi hija para siempre. Los años siguientes fueron una escalada constante de peticiones que se volvieron exigencias. Cuando nació su primer hijo, necesitaba dinero para la cuna más cara, para la ropa de marca, para las clases de natación para bebés. Cuando nació el segundo, necesitaba una casa más grande, y por supuesto, yo debía ayudar con el enganche. Cada vez que le decía que no tenía dinero, ella me respondía con esa sonrisa condescendiente. Ay, mami, siempre dices lo mismo, pero al final siempre encuentras la manera. Y tenía razón. Siempre encontraba la manera. Vendí las joyas que Ricardo me había regalado durante nuestro matrimonio. Trabajé limpiando casas hasta los 65 años, cuando mi cuerpo ya no daba más. Pedí préstamos que aún estoy pagando. Todo para mantener esa sonrisa en su rostro, para seguir siendo la buena mamá que nunca le negaba nada a su hija. Pero había algo más profundo que el dinero. Había una frialdad en la manera en que Tatiana me trataba que se había vuelto más evidente con los años. Cuando la visitaba en su casa nueva, me hacía sentir como una intrusa. Me sentaba en el sofá caro que yo había ayudado a pagar, mientras ella me servía café en tazas de porcelana y me hablaba de sus vacaciones, sus cenas en restaurantes elegantes, la escuela privada de sus hijos. Yo era la madre pobre que había hecho posible su vida de lujos, pero nunca fui invitada a disfrutarla. Sus hijos, mis nietos, me conocían como la abuela que siempre traía regalos, pero que no podía quedarse mucho tiempo porque la abuela tiene que trabajar. Nunca les contó cuánto había sacrificado por ellos, nunca les enseñó a respetarme o valorarme. Para ellos, yo era solo una señora mayor que aparecía de vez en cuando con juguetes y dulces. Vicente, mi yerno, me trataba con esa cortesía falsa que usan los hombres cuando hablan con alguien a quien consideran inferior. Me daba la mano con fuerza excesiva, me llamaba Doña Silvia con un tono que sonaba respetuoso pero que escondía desprecio. Sabía que yo financiaba parte de su estilo de vida, pero nunca me lo agradeció. Al contrario, a veces hacía comentarios sobre lo difícil que debe ser vivir con tan poco o sobre lo importante que es ahorrar para el futuro, como si yo fuera una irresponsable que no sabía manejar el dinero. La última vez que los visité, hace 3 meses, noté algo diferente en la manera en que se comportaban conmigo. Susurraban cuando creían que no los escuchaba. Tatiana revisaba su teléfono constantemente, y cuando le preguntaba qué pasaba, me respondía con evasivas. Nada, mami, cosas del trabajo. Vicente me miraba con una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Ahora entiendo que era la sonrisa de alguien que ya había planeado su siguiente robo. Que ya había decidido que mis $50,000 de ahorros serían perfectos para financiar su viaje de ensueño. Que ya había calculado que yo sería demasiado cobarde, demasiado complaciente, demasiado buena mamá para hacer algo al respecto. Pero hay algo que no calcularon. Hay algo que no entendieron después de décadas de conocerme. Que una mujer puede ser paciente, puede ser generosa, puede ser sacrificada, pero cuando finalmente se cansa, cuando finalmente toca fondo, puede volverse peligrosa. Puede dejar de ser la víctima y convertirse en algo que ellos nunca esperaron. Una mujer que ya no tiene nada que perder. Mientras recordaba todos estos años de humillaciones silenciosas, de manipulaciones disfrazadas de amor filial, de sacrificios que nunca fueron valorados, sentí que algo se endurecía en mi pecho. No era solo dolor. Era claridad. La claridad de quien finalmente ve la verdad después de décadas de autoengaño. Tatiana nunca me amó como yo la amé a ella. Yo fui una inversión, una cuenta bancaria con piernas, una mujer lo suficientemente tonta como para creer que dar todo de mí me haría ganar su respeto. Pero el respeto no se compra con dinero. Se gana con límites,
con dignidad, con la capacidad de decir no cuando es necesario. Y ahora, por primera vez en mi vida, estaba lista para decir esa palabra. 3 días después de descubrir el robo, cuando aún no había contestado ninguna de las 18 llamadas de Tatiana, ella apareció en mi puerta. Pero no vino sola. Trajo consigo esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo, y lo más importante, trajo una propuesta que sonaba tan bonita que cualquier madre normal habría caído inmediatamente en la trampa. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Yo estaba sentada en mi mesa de la cocina, tomando mi café matutino y mirando por 20ª vez el extracto bancario que había impreso, como si mirándolo tanto pudiera hacer que los números cambiaran. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, bronceada por el sol europeo, con un vestido nuevo que probablemente había comprado en alguna boutique parisina con mi dinero, y cargando una bolsa enorme de regalos. «Mami», exclamó, abrazándome con esa efusividad exagerada que siempre usaba cuando sabía que había hecho algo malo. «Te extrañé tanto. París fue increíble, pero todo el tiempo pensaba en ti. Mira todo lo que te traje». Comenzó a sacar cosas de la bolsa como una niña en Navidad. Perfumes franceses, chocolates caros, una bufanda de seda que probablemente costaba más que mi comida de un mes. Cada regalo venía acompañado de una historia elaborada sobre dónde lo había comprado, cómo había pensado en mí al verlo, lo mucho que le había emocionado encontrar algo tan perfecto para su mamá querida. «Tatiana», le dije con una voz que ella no reconoció, una voz más fría de lo que había usado con ella en toda su vida. «Necesitamos hablar». Su sonrisa titubeó por un segundo, pero se recuperó rápidamente. «Claro, mami, pero primero déjame contarte sobre el viaje. Fue tan maravilloso. Vicente y yo necesitábamos tanto este tiempo juntos. Ya sabes cómo es el matrimonio, siempre hay que trabajar en la relación». Se sentó en mi sofá como si nada hubiera pasado, como si no hubiera robado $50,000, como si fuera una visita normal después de unas vacaciones normales pagadas con dinero normal. Pero había algo en sus ojos que no podía esconder. Había nerviosismo, ansiedad. Sabía que yo había visto el extracto bancario. Sabía que esta conversación iba a llegar tarde o temprano. «Vicente está estacionando el carro», continuó, su voz volviéndose ligeramente más aguda. «Tenemos una sorpresa para ti». Bueno, no es exactamente una sorpresa, es más bien una propuesta. Algo que hemos estado pensando mucho y que creemos que te va a encantar. Ahí estaba. La trampa venía disfrazada de regalo, como siempre. Durante todos estos años, Tatiana había perfeccionado el arte de hacer que sus manipulaciones sonaran como favores que me estaba haciendo. Y yo, como una tonta, siempre había caído. Vicente entró en ese momento, cargando su propia bolsa de regalos y esa sonrisa falsa que yo ya conocía tan bien. Me dio un beso en la mejilla que se sintió como la mordida de una serpiente, y se sentó junto a Tatiana con una confianza que me hizo hervir la sangre. «Doña Silvia», comenzó con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar importante, «Tatiana y yo hemos estado hablando mucho durante el viaje. Hemos tomado una decisión muy importante que va a cambiar su vida para mejor». Tatiana se inclinó hacia adelante, tomó mis manos entre las suyas con una delicadeza teatral, y me miró directamente a los ojos. «Mami, estamos preocupados por ti. Vivir sola a tu edad, manejar todas estas responsabilidades financieras, lidiar con bancos y facturas e inversiones. Es demasiado para una persona de 70 años. Es que vemos cómo te estresas», agregó Vicente, moviendo la cabeza con una expresión de falsa preocupación. «El otro día, cuando fuimos al banco contigo, notamos cómo te confundías con los números, cómo te costaba entender los términos financieros». Eso era mentira. Yo nunca me había confundido con números en mi vida. Había manejado las finanzas de mi casa durante 50 años, había criado 2 hijos con un presupuesto apretado, había pagado una hipoteca, había ahorrado cada centavo que pude. Pero ellos estaban construyendo una narrativa, pintándome como una anciana confundida que necesitaba ayuda. «Entonces», continuó Tatiana, apretando mis manos un poco más fuerte, «hemos decidido que queremos ayudarte. Queremos que te mudes con nosotros. Tenemos espacio de sobra en la casa, los niños te adoran, y así no tendrás que preocuparte por nada nunca más. Y lo mejor de todo», agregó Vicente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «es que nosotros podemos encargarnos de todas tus finanzas. Tatiana puede manejar tu cuenta bancaria, pagar tus facturas, hacer tus inversiones.
Tú solo tendrías que relajarte y disfrutar de tus nietos. Ahí estaba la trampa real. No querían cuidarme a mí, querían cuidar mi dinero. Querían control total sobre mis finanzas para poder seguir gastando sin tener que pedir permiso, sin tener que inventar excusas, sin tener que robar. Querían convertirme en una anciana dependiente en su propia casa, donde ellos tendrían acceso libre a todo lo que me quedaba. Piénsalo, mami, insistió Tatiana, su voz tomando ese tono de niña pequeña que usaba cuando quería algo muy fuerte. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero. Nunca más tendrías que tomar decisiones difíciles. Nosotros nos haríamos cargo de todo. Sería como tener una jubilación de verdad. Pero yo sabía lo que significaba jubilación en el vocabulario de Tatiana. Significaba convertirme en una prisionera dorada en su casa, donde cada peso que gastara tendría que ser aprobado por ella, donde tendría que pedir permiso para comprar mis propios medicamentos, donde me convertirían en una carga que toleraban a cambio de acceso total a mi dinero. Y sobre el viaje, añadió Vicente, como si acabara de recordar un detalle menor, sabemos que viste el cargo en tu tarjeta. Queríamos sorprenderte, por eso no te dijimos nada antes. Fue nuestro regalo de aniversario para nosotros, pero también nuestro regalo de gratitud para ti, por todo lo que has hecho por nuestra familia. Era una inversión en nuestro matrimonio, continuó Tatiana, su voz tomando esa entonación de mujer madura que usaba cuando quería sonar responsable. Un matrimonio fuerte significa una familia fuerte, y una familia fuerte es mejor para los niños, para ti, para todos. Sabíamos que tú lo entenderías porque siempre has puesto a la familia primero. Estaban convirtiendo el robo en un acto noble. Estaban haciendo que pareciera que me habían hecho un favor al robarme $50,000. Y la propuesta de mudarme con ellos era la cereza del pastel. Me darían un techo a cambio de entregarles todo mi dinero, toda mi independencia, toda mi dignidad. Además, agregó Vicente con una sonrisa que me hizo sentir náuseas, así podríamos viajar más juntos. Como familia. Imagínate, doña Silvia, conocer Europa, Asia, todos esos lugares que siempre soñó visitar. Nosotros nos encargaríamos de todo, los vuelos, los hoteles, las excursiones. Usted solo tendría que empacar y disfrutar. Era la manipulación perfecta. Me estaban ofreciendo mis propios sueños, financiados con mi propio dinero, como si fuera un regalo generoso de su parte. Me estaban prometiendo que me incluirían en la vida de lujo que yo había financiado, siempre y cuando renunciara a cualquier control sobre mi propia vida. Tatiana se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera con una expresión pensativa que parecía ensayada. Mami, sé que es una decisión grande, pero es que te amamos tanto, y queremos lo mejor para ti. Ya has trabajado suficiente en tu vida. Ya has sufrido suficiente. Es hora de que te cuiden, de que te consientan. Pero en su voz había algo más. Había urgencia. Había una presión sutil que me decía que esta no era realmente una propuesta. Era un ultimátum disfrazado de regalo. O aceptaba sus términos, o las cosas se iban a poner difíciles entre nosotras. Me quedé ahí sentada, mirándolos, viendo cómo esperaban mi respuesta con esa confianza arrogante de quienes saben que han puesto una trampa perfecta. Ellos creían que me conocían tan bien que podían predecir mi reacción. Creían que yo sería la misma mujer complaciente de siempre, la que diría sí, mija, y lo que tú creas mejor, mija. Pero había algo que no sabían. Había algo que no habían calculado en sus planes perfectos. Que la mujer que estaba sentada frente a ellos ya no era la misma que se había despertado 3 días atrás. Que algo fundamental había cambiado en mí cuando vi esos $50,000 robados. Es una propuesta muy generosa, les dije finalmente, con una voz tan calmada que me sorprendió a mí misma. Déjenme pensarlo. Está bien, mami, dijo Tatiana, pero había algo en su sonrisa que no me gustó. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una partida que creía perdida. Sabíamos que necesitarías tiempo para pensarlo. Es una decisión muy importante. Vicente se levantó del sofá y caminó hacia mí con esa confianza falsa que siempre me había molestado. Doña Silvia, mientras lo piensa, hay algo pequeñito que podríamos hacer para facilitar las cosas. Algo que la ayudaría a ver que también podríamos manejar sus asuntos. Ahí venía la segunda parte de la trampa. Yo podía sentirlo en el aire, como cuando viene una tormenta y el cielo se pone pesado. Había una tensión en la habitación que no estaba ahí cuando llegaron. ¿De qué hablan?, pregunté,
aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Tatiana volvió a sentarse a mi lado, esta vez más cerca, invadiendo mi espacio personal de esa manera que siempre me hacía sentir incómoda, pero que yo nunca había sabido cómo detener. Es que vimos que tienes algunos problemitas con el banco. Mami, ayer Vicente habló con su amigo que trabaja ahí, y nos contó que has tenido algunas dificultades con las transferencias últimamente. Eso era otra mentira. Yo nunca había tenido problemas con el banco. Pero ellos estaban construyendo una historia, creando evidencia falsa de mi supuesta incompetencia financiera. Entonces pensamos, continuó Vicente, sacando unos papeles de su chaqueta con una naturalidad que me hizo sospechar que los había traído preparados, que tal vez podrías autorizarme temporalmente para ayudarte con algunas transacciones. Solo mientras tomas la decisión de mudarte con nosotros. Los papeles que puso sobre mi mesa de centro eran formularios bancarios. Formularios que, si los firmaba, le darían a Vicente acceso a todas mis cuentas. Poder de decisión sobre mis inversiones. Control sobre mi dinero. Es solo una medida temporal, insistió Tatiana, poniendo su mano sobre mi brazo con esa presión suave pero persistente que usaba cuando quería convencerme de algo. Vicente entiende mucho de finanzas. Podría optimizar tus inversiones, asegurarse de que estés obteniendo los mejores rendimientos. Y así, agregó Vicente con esa voz de vendedor que me hacía rechinar los dientes, cuando tome la decisión de mudarse con nosotros, todo ya estará organizado. No tendría que preocuparse por transferir fondos o cambiar autorizaciones. Todo fluiría naturalmente. Pero yo no era tonta. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Querían acceso inmediato a mi dinero mientras me presionaban para que aceptara mudarme con ellos. Era una estrategia de dos frentes: control financiero inmediato y control personal a largo plazo. No sé, dije, fingiendo considerar la propuesta mientras mi mente trabajaba rápidamente. Es mucho cambio de una vez. Mami, la voz de Tatiana se volvió ligeramente más firme, perdiendo parte de esa dulzura artificial. Solo estamos tratando de ayudarte. Ya viste lo que pasó con el cargo del viaje. Te pusiste toda nerviosa, no sabías qué hacer. Si Vicente hubiera estado manejando la cuenta, te habría explicado todo desde el principio. Ahí estaba la manipulación más sutil. Estaban usando su propio robo como evidencia de que yo necesitaba ayuda. Como si la razón por la que me había alterado fuera mi incompetencia y no el hecho de que me habían robado $50,000. Además, continuó Vicente, señalando los papeles con un bolígrafo dorado que parecía caro, esto le daría tranquilidad. Sabría que hay alguien responsable vigilando sus finanzas, alguien que puede tomar decisiones rápidas si es necesario. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté, tratando de sonar inocente. Bueno, por ejemplo, Vicente se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura de maestro, explicándole a un estudiante lenta, si hay una oportunidad de inversión que requiere acción rápida, o si necesita pagar algo urgente cuando usted no esté disponible. Era perfecto. Con esos papeles firmados, podrían gastar mi dinero cuando quisieran, en lo que quisieran, y siempre tendrían la excusa de que había sido una decisión financiera urgente o una oportunidad de inversión. Y sobre los gastos diarios, añadió Tatiana, su voz tomando un tono maternal que me hizo hervir la sangre, Vicente podría darte una asignación mensual para tus necesidades personales. Así no tendrías que preocuparte por presupuestos o por quedarte sin dinero a mitad de mes. Una asignación. Como si fuera una niña. Como si mi propio dinero fuera una concesión que ellos me harían por bondad. Sería como una mesada, continuó Vicente, claramente orgulloso de su idea. Suficiente para sus medicamentos, su comida, sus gastos pequeños. Y si necesita algo extra, solo tendría que pedirlo. Nada de estrés, nada de preocupaciones. Lo tenían todo planeado. Me convertirían en una dependiente en mi propia vida, una mujer que tendría que pedir permiso para usar su propio dinero. Y todo disfrazado como un favor, como una manera de cuidarme y protegerme. Es que ya estás mayor, mami. Tatiana me acarició el cabello con una condescendencia que me hizo temblar de rabia. Y a veces las personas mayores toman decisiones financieras que no son las mejores. Es normal. Le pasa a todo el mundo. Vicente vio que tenías mucho dinero parado en cuentas de ahorro que no están generando nada, continuó, como si hubiera estado revisando mis finanzas durante meses. Podríamos invertir eso en instrumentos que te den mejores rendimientos. Por supuesto. Querían acceso no solo a mi dinero mensual,
sino a mis ahorros de toda la vida. Esos $50,000 que se habían robado eran solo el aperitivo. Querían el plato principal, todo lo que había ahorrado durante 70 años de trabajo. Y no te preocupes por los detalles legales, añadió Vicente, deslizando los papeles más cerca de mí. Son solo formularios estándar. Mi amigo del banco ya los revisó y dice que todo está en orden. Claro que su amigo del banco los había revisado. Probablemente había ayudado a redactarlos para asegurarse de que le dieran control total sobre mis finanzas. Me quedé mirando los papeles en la mesa. Las letras pequeñas, las líneas para firmas, los sellos oficiales. Todo se veía muy legal, muy profesional, muy inocente. Pero yo sabía que si firmaba esos documentos, estaría firmando mi propia sentencia de muerte financiera. ¿Sabes qué?, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con lo calmada que sonaba mi voz. Tienes razón. Tal vez sí necesito ayuda con estas cosas. Los ojos de Tatiana se iluminaron como si acabara de ganar la lotería. Vicente sonrió con esa satisfacción de depredador que acaba de atrapar a su presa. Sabíamos que lo entenderías, mami. Tatiana me abrazó con una efusividad que ahora me parecía repulsiva. Vas a ver que también te va a ir con nosotros cuidándote. Pero, continué, levantando una mano para detener su celebración prematura, quiero leer todo con calma antes de firmar. ¿Pueden dejar los papeles aquí? Los reviso esta noche y mañana les doy una respuesta. La sonrisa de Vicente titubeó ligeramente. Por supuesto, doña Silvia. Pero tal vez sería mejor si los revisamos juntos. Puedo explicarle cada cláusula, cada término técnico. No, insistí, con una firmeza que no esperaban de mí. Prefiero leerlos con tranquilidad, sin presiones. Tatiana intercambió una mirada rápida con Vicente. Era una mirada llena de significado, una comunicación silenciosa que me confirmó que toda esta visita había sido cuidadosamente planeada. Está bien, mami, dijo finalmente Tatiana, aunque su voz había perdido parte de su calidez artificial. Pero no te tardes mucho en decidir. Es que Vicente ya habló con el banco y dijeron que estos trámites pueden tomar tiempo en procesarse. Por supuesto que había prisa. Siempre había prisa cuando querían algo de mí. Nunca había prisa cuando yo necesitaba algo de ellos. Se quedaron unos minutos más, hablando de cosas triviales, pero yo podía sentir la tensión en el aire. Podía ver cómo Vicente miraba los papeles en la mesa, cómo Tatiana chequeaba su teléfono constantemente, cómo ambos parecían ansiosos por irse ahora que habían plantado su semilla de manipulación. Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta con llave y me quedé ahí parada en mi sala, mirando esos papeles que prometían convertirme en una prisionera de mi propia familia. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que no habían calculado en sus planes perfectos. Que yo ya había tomado una decisión mucho antes de que llegaran a mi puerta. Que su visita no había sido una sorpresa, sino una confirmación de lo que ya sabía, que era hora de contraatacar. Esa misma tarde, después de que Tatiana y Vicente se fueran con su falsa promesa de que yo lo pensaría, estaba sentada en mi cocina mirando esos papeles malditos cuando sonó el timbre. Esta vez no era mi hija. Era Hortensia Mares, mi antigua vecina de cuando vivía en la casa con Ricardo, antes de tener que mudarme a este apartamento pequeño para poder pagar las deudas que Tatiana había creado con sus constantes peticiones de dinero. Hortensia tenía mi edad, pero había envejecido mejor que yo. Tal vez porque nunca tuvo hijos que la desangraran económica y emocionalmente. Tal vez porque aprendió a decir no antes de que fuera demasiado tarde. No la había visto en 2 años, desde el funeral de su esposo, pero ahí estaba en mi puerta con una expresión seria que me hizo saber inmediatamente que esta no era una visita social. Silvia, me dijo sin preámbulos, necesitamos hablar. Y creo que necesitas escuchar lo que tengo que decirte. Le ofrecí café, pero ella negó con la cabeza y se sentó en mi sofá con esa determinación de alguien que viene con una misión específica. Llevaba en las manos una carpeta de manila que puso sobre la mesa con cuidado, como si contuviera explosivos. ¿Sabes por qué estoy aquí?, me preguntó, mirándome directamente a los ojos. No tengo idea, Hortensia. Estoy aquí porque tengo una deuda contigo. Una deuda que llevo cargando durante 15 años, y hoy me enteré de algo que me obligó a venir a pagártela. No entendía de qué hablaba. Yo no recordaba que Hortensia me debiera nada. Pero ella abrió la carpeta y sacó unos papeles que reconocí inmediatamente. Eran recibos médicos,
facturas de hospital, documentos de seguro. ¿Te acuerdas cuando mi nieta Camila se enfermó de leucemia?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Te acuerdas que el tratamiento costaba una fortuna y nosotros no teníamos seguro médico completo? Por supuesto que me acordaba. Camila tenía solo 8 años cuando le diagnosticaron la enfermedad. Hortensia y su esposo estaban desesperados, vendiendo todo lo que podían para pagar los tratamientos. Yo había trabajado turnos extra durante 6 meses y les había dado todo lo que pude ahorrar. Nunca les pedí que me lo devolvieran. Tú nos prestaste $25,000, continuó Hortensia, las lágrimas empezando a formar en sus ojos. Sin preguntas, sin papeles, sin intereses. Solo porque era lo correcto. Y cuando quisimos devolvértelo, nos dijiste que era un regalo, que la salud de Camila era más importante que el dinero. No era nada, Hortensia. Cualquier persona habría hecho lo mismo. No, Silvia. No cualquier persona. Y eso es exactamente por lo que estoy aquí. Se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más intensa. Camila se curó. Creció, se graduó, ahora trabaja en un banco. Y fue ella quien me llamó ayer en la tarde para contarme algo que me hizo tomar el primer autobús para venir a verte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en el tono de Hortensia que me decía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Camila trabaja en el departamento de fraudes del Banco Nacional, continuó Hortensia, sacando más papeles de su carpeta. Y ayer, revisando las transacciones sospechosas del mes, se encontró con algo que la alarmó tanto que violó los protocolos de confidencialidad para contármelo. Puso frente a mí una serie de documentos bancarios. No eran míos, pero reconocí los nombres inmediatamente: Tatiana Montes de Tierra y Vicente Tierra. Tu hija y tu yerno han estado planeando esto durante meses, Silvia. Meses. Camila encontró evidencia de que han estado investigando cómo obtener poder legal sobre las finanzas de personas mayores. Encontró las consultas que Vicente hizo sobre poderes notariales, sobre tutela financiera, sobre cómo transferir fondos sin autorización. Las palabras de Hortensia me golpearon como puñetazos. Pero había más. Mucho más. Pero eso no es todo, continuó, su voz volviéndose más dura. Camila también encontró algo más. Tu hija ha estado usando tu información personal para solicitar préstamos en tu nombre. 3 préstamos diferentes en los últimos 6 meses, todos por cantidades menores que no requieren verificación presencial. Me mostró los documentos. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, mi información personal, pero firmas que no eran mías. Tatiana había estado endeudándome sin que yo lo supiera, usando mi identidad para financiar su estilo de vida. En total, Hortensia revisó sus notas. Te debe al sistema bancario $47,000 en préstamos que tú nunca solicitaste. La habitación comenzó a dar vueltas. No solo me habían robado $50,000 para su viaje a Europa, sino que me habían endeudado por casi la misma cantidad sin mi conocimiento. Me habían arruinado financieramente de manera sistemática y calculada. Hay más, Silvia. Hortensia no había terminado. Camila investigó un poco más y descubrió que Vicente ha estado presumiendo en sus redes sociales sobre sus inversiones exitosas y su asesoría financiera. Ha estado usando el dinero que te ha robado para hacer pequeñas inversiones que le han dado ganancias, y luego presume de ser un genio financiero. Me mostró capturas de pantalla del Facebook de Vicente, fotos de él en restaurantes caros, presumiendo sus decisiones de inversión inteligentes. Fotos del viaje a Europa con comentarios sobre trabajar duro para disfrutar la vida. Fotos de Tatiana con sus compras europeas, etiquetadas como los frutos del trabajo en equipo. Pero esto es lo peor de todo. Hortensia sacó el último documento de su carpeta. Camila encontró emails entre tu hija y Vicente. Emails donde discuten sus planes para ti. Los emails estaban impresos en papel oficial del banco. Eran conversaciones entre Tatiana y Vicente de las últimas 2 semanas, mientras estaban en Europa gastando mi dinero. En uno de los emails, Tatiana escribía: mi mamá es más tonta de lo que pensaba. Cuando vea el cargo de 50,000, va a llorar un poco, pero al final va a aceptarlo como siempre. Nunca ha tenido el valor de enfrentarme. Vicente respondía: si se pone difícil, usamos el plan B. Le decimos que se mude con nosotros y tomamos control de todo legalmente. Una vez que firme los papeles, podemos hacer lo que queramos. En otro email,
Tatiana escribía. Lo bueno es que ya está vieja y confundida. El banco va a creer que necesita ayuda para manejar sus finanzas. Y una vez que tenga acceso a todo, podemos liquidar sus inversiones poco a poco sin que se dé cuenta. Y Vicente respondía. Exacto. Y si se queja, siempre podemos decir que está perdiendo la memoria. ¿Quién le va a creer a una vieja de 70 años contra nosotros? Cada palabra era una puñalada. Cada frase confirmaba lo que yo había empezado a sospechar, que no era paranoia, que no era mi imaginación. Mi propia hija me veía como una anciana senil a quien podía manipular y robar sin consecuencias. Silvia, Hortensia puso su mano sobre la mía. Camila también me dio esto. Sacó un último papel, una copia del historial completo de mis cuentas bancarias de los últimos 2 años. Ahí podía ver claramente el patrón. Retiros frecuentes que yo no había autorizado, transferencias a cuentas que no reconocía, pagos automáticos que nunca había establecido. Tu hija ha estado robándote sistemáticamente durante 2 años. Hortensia me miró con una tristeza profunda. No solo los 50.000 del viaje. Ha sido un robo lento, constante, diseñado para que no te dieras cuenta hasta que fuera demasiado tarde. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. ¿Por qué me harían esto? Porque pueden, respondió Hortensia con una amargura que reconocí en mi propia voz. Porque saben que eres buena, que los amas, que siempre encuentras una manera de justificar sus acciones. Porque han calculado que prefieres ser robada en silencio que enfrentar la verdad de lo que realmente son. Me quedé ahí sentada, mirando toda esa evidencia de la traición más grande de mi vida, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Pero también sintiendo algo más. Algo que crecía en mi interior como un fuego lento. Hortensia, le dije con una voz que no reconocí como mía, Camila estaría dispuesta a testificar sobre esto. Silvia, Hortensia me sonrió por primera vez desde que había llegado. Camila está esperando tu llamada. Dice que es hora de que alguien les enseñe a estos ladrones que robar a una madre no sale gratis. Por primera vez en días, sonreí. No era una sonrisa triste. Era una sonrisa peligrosa. Era hora de que Tatiana y Vicente aprendieran quién era realmente Silvia Montés. Después de que Hortensia se fue, me quedé sentada en mi mesa de la cocina rodeada de toda esa evidencia de la traición más grande de mi vida. Pero por primera vez en semanas, no sentía pánico. No sentía desesperación. Sentía algo que no había experimentado en décadas. Control. Real, absoluto, satisfactorio control sobre mi propia vida. Tomé mi teléfono y marqué el número que Hortensia me había dado. Camila contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Señora Silvia, su voz era firme pero cálida. Mi abuela me contó que ya vio los documentos. Siento mucho lo que está pasando, pero quiero que sepa que no está sola en esto. Camila, mija, le dije, sorprendida por lo serena que sonaba mi propia voz. Necesito saber exactamente qué opciones tengo. Legales. Reales. Que funcionen. Durante la siguiente hora, Camila me explicó paso a paso todo lo que podía hacer. No solo tenía evidencia de fraude bancario y robo de identidad, sino que también tenía documentación suficiente para una demanda civil por abuso financiero de adultos mayores. Pero más importante aún, tenía algo que Tatiana y Vicente nunca esperarían, una aliada que entendía el sistema bancario desde adentro. Lo primero, me explicó Camila, es proteger lo que le queda. Mañana mismo tiene que ir al banco, cancelar todas las tarjetas y cuentas que ellos conocen, y abrir nuevas con contraseñas que solo usted sepa. Pero van a darse cuenta, protesté. Exactamente, respondió Camila con una sonrisa que pude escuchar a través del teléfono. Van a darse cuenta cuando traten de usar sus tarjetas para pagar sus gastos en Europa y las transacciones sean rechazadas. Van a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones inmediatamente. Era perfecto. Tatiana y Vicente estaban en París, viviendo su vida de lujo, gastando dinero que creían que seguiría fluyendo infinitamente de mis cuentas. La sorpresa de encontrarse sin acceso a mi dinero sería el primer golpe de una guerra que ellos no sabían que había comenzado. Lo segundo, continuó Camila, es documentar todo. Cada email, cada transacción, cada mentira. Yo puedo ayudarla con los registros bancarios oficiales, pero usted necesita crear su propio archivo de evidencia. Esa misma noche comencé mi trabajo. Me senté en mi mesa de la cocina con una libreta nueva y comencé a escribir todo lo que recordaba.
Cada vez que Tatiana me había pedido dinero. Cada excusa que había usado. Cada promesa que había roto. Cada manipulación emocional que había empleado para conseguir lo que quería. Escribí sobre la muñeca Cara cuando tenía 8 años. Y como esa había sido la primera vez que había aprendido que llorar le daba poder sobre mí. Escribí sobre la boda de 50,000 pesos que yo había pagado mientras usaba el mismo vestido viejo. Escribí sobre cada emergencia familiar que resultó ser un capricho disfrazado. Pero también escribí sobre las cosas que había ignorado. Las veces que había encontrado facturas en mi buzón por cosas que yo no había comprado. Las veces que mi saldo bancario era menor de lo que debería ser, pero yo había asumido que había cometido un error de cálculo. Las veces que Tatiana sabía detalles sobre mis finanzas que yo nunca le había contado. Al amanecer, tenía 20 páginas escritas a mano. 20 páginas de una vida de manipulación sistemática que yo había permitido porque confundí el amor maternal con la complacencia ciega. El día siguiente fui al banco. No al Banco Nacional donde trabajaba Camila, sino a una institución completamente diferente donde abrí nuevas cuentas con contraseñas que solo yo conocía. Transferí todo mi dinero restante, cancelé todas las tarjetas existentes y cambié todos mis números de cuenta. La gerente del banco, una mujer de mediana edad llamada Alma Fontés, me ayudó personalmente cuando le expliqué mi situación. No necesité entrar en detalles. Aparentemente era más común de lo que yo pensaba. Señora Montés, me dijo mientras procesaba los papeles, va a sentirse vulnerable los primeros días, pero está haciendo lo correcto. Sus finanzas son suyas, y nadie tiene derecho a acceso sin su consentimiento explícito. También establecimos un sistema de seguridad adicional. Cualquier transacción mayor a 1,000 pesos requeriría mi presencia física en el banco, con identificación y una contraseña verbal que cambiaríamos cada mes. Cuando salí del banco esa tarde, me sentí diferente. Más liviana, pero también más fuerte. Por primera vez en décadas, tenía control absoluto sobre mi dinero. Tatiana y Vicente podrían presionarme, manipularme, chantajearme emocionalmente, pero ya no podrían robarme. Esa noche llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino alguien que Camila me había recomendado, Severino Antúnez, un hombre de 60 años especializado en fraude financiero y abuso de adultos mayores. Señora Montés, me dijo después de revisar toda la evidencia que había compilado, usted tiene un caso sólido. Muy sólido. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Qué quiere lograr con esto? Era una buena pregunta. ¿Quería venganza? ¿Quería justicia? ¿Quería mi dinero de vuelta? ¿Quería que Tatiana fuera a la cárcel? Quiero que entiendan que ya no soy la mujer que puede manipular, le respondí después de pensar por un momento. Quiero que haya consecuencias reales por lo que me han hecho. Y quiero que nunca más puedan hacerle esto a nadie. Perfecto, respondió Severino. Entonces vamos a hacer esto paso a paso, de manera que sientan el peso de sus acciones gradualmente. Primero van a perder el acceso a su dinero. Luego van a recibir las notificaciones legales. Después van a tener que enfrentar las consecuencias públicas. Y finalmente van a tener que pagar, literal y figurativamente, por lo que han hecho. Durante los siguientes 3 días, mientras Tatiana y Vicente seguían en Europa sin saber lo que se venía, yo me convertí en una persona completamente diferente. Ya no era la madre complaciente que decía sí a todo. Me había convertido en una estratega fría y calculadora. Organicé todos los documentos en carpetas etiquetadas. Hice copias de todo y las guardé en lugares diferentes. Abrí una cuenta de email nueva que ellos no conocían. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas en línea. Incluso cambié el número de mi teléfono celular. También hice algo que nunca había hecho en mi vida. Contraté a un detective privado. Un hombre joven llamado Angenor Tierra que me había recomendado el abogado. Su trabajo era simple: seguir los movimientos financieros de Tatiana y Vicente, documentar sus gastos y buscar evidencia adicional de fraude. Señora Montés, me dijo Angenor durante nuestra primera reunión, la gente como su hija y su yerno comete errores cuando se siente confiada. Van a seguir gastando, van a seguir presumiendo, van a seguir pensando que son más inteligentes que el sistema. Mi trabajo es documentar cada error que cometan. Pero lo más importante que hice durante esos días fue algo mucho más personal. Me senté frente al espejo de mi habitación y me prometí a mí misma que nunca más iba a ser víctima de nadie. Que nunca más iba a confundir el amor con la complacencia.
que nunca más iba a permitir que alguien me tratara como un recurso en lugar de como una persona. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo ya no era la misma que había descubierto el robo una semana antes. Esta mujer tenía los ojos duros, la mandíbula firme, y una determinación que daba miedo. Esta mujer había aprendido que a veces, para ser buena madre, tienes que estar dispuesta a lastimar a tus hijos. Que a veces el amor verdadero requiere consecuencias duras. El jueves por la noche recibí la llamada que había estado esperando. Era Camila. Señora Silvia, me dijo con una voz llena de satisfacción, acaban de tratar de usar su tarjeta en un restaurante de París. La transacción fue rechazada. Lo intentaron 3 veces antes de rendirse. Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa real, satisfactoria, peligrosa. ¿Y qué pasó después?, pregunté. Su hija llamó al banco hace 1 hora, gritando que había un error en el sistema, que necesitaban acceso inmediato a la cuenta de su madre. Les dijeron que tendrían que hablar directamente con usted. Perfecto. El primer dominó había caído. Ahora venía la parte divertida. Esperar a que se dieran cuenta de que el juego había cambiado, y que la mujer que habían subestimado durante décadas finalmente había aprendido a pelear. Mi teléfono empezó a sonar. Era Tatiana, llamando desde París en pánico total. Esta vez, contesté. Mami. La voz de Tatiana sonaba desesperada, histérica, completamente diferente a la mujer controlada y manipuladora que había estado en mi sala 5 días antes. Hay algo mal con tu tarjeta. No podemos pagar nada. Estamos en París y no tenemos dinero. Dejé que hablara por unos segundos más, escuchando cómo su pánico crecía con cada palabra. Era música para mis oídos. Por primera vez en mi vida, mi hija estaba experimentando las consecuencias directas de sus acciones. Hola, Tatiana, le respondí con una calma que la descolocó completamente. ¿Cómo está tu viaje? No entiendes, gritó, su voz quebrándose. Algo está mal. El banco dice que todas tus cuentas están bloqueadas. Dice que solo tú puedes autorizar transacciones. Vicente está hablando con el gerente del hotel porque no podemos pagar la cuenta. Ah, dije, como si acabara de recordar algo menor. Sí, cambié algunas cosas en mis cuentas bancarias. Por seguridad. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Podía escuchar su respiración entrecortada, podía sentir cómo su cerebro trabajaba frenéticamente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con que cambiaste cosas? Su voz había bajado a un susurro amenazante. Mami, necesito que arregles esto ahora mismo. Estamos en una situación muy embarazosa aquí. ¿Embarazosa?, repetí, dejando que la palabra colgara en el aire. Imagínate lo embarazoso que fue para mí descubrir que mi propia hija me había robado $50,000 sin ni siquiera preguntarme. Otro silencio. Pero esta vez pude escuchar voces de fondo. Vicente estaba ahí, hablándole en susurros urgentes. Estaban entrando en pánico. Mami, Tatiana cambió de táctica, adoptando ese tono de niña pequeña que había usado para manipularme durante décadas. Fue un malentendido. Ya te dijimos que era una sorpresa, un regalo para nosotros, pero también para ti. Sabíamos que te pondría feliz vernos felices. Un regalo. Mi voz se endureció. Robar $50,000 sin permiso es un regalo. No es robo cuando es familia. La máscara se le cayó por completo. Ahí estaba la verdadera Tatiana, la que creía que ser mi hija le daba derecho a todo lo que yo tenía. Eres mi madre. Se supone que me apoyes. Se supone que hagas sacrificios por mí. Sacrificios, repetí lentamente. Sí, he hecho muchos sacrificios por ti, Tatiana. Durante 42 años. Pero esto no fue un sacrificio. Esto fue un robo. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Pude escuchar cómo Vicente le arrebató el teléfono. Su voz sonó con esa falsa autoridad que siempre usaba cuando creía que podía intimidarme. Doña Silvia, dijo con un tono que pretendía ser firme pero que temblaba en los bordes. Esto es una situación muy seria. Estamos en un país extranjero, no tenemos acceso efectivo, y el hotel está amenazando con llamar a la policía si no pagamos nuestra cuenta. ¿Qué problema?, respondí sin una pizca de simpatía. ¿Y qué planean hacer al respecto? Planemos que usted arregle esta situación inmediatamente.
Su voz se volvió agresiva. No sabemos qué jueguito está jugando, pero esto ya pasó de ser gracioso. Jueguito. Me reí, una risa fría que no reconocí como mía. Vicente, esto no es un juego. Esto es la vida real. Y en la vida real, cuando robas $50,000, hay consecuencias. No robamos nada, gritó. Usamos el dinero de la familia para un gasto familiar. Usted está actuando como una loca. Ahí estaba. La carta que siempre jugaban cuando yo no me comportaba como ellos esperaban. Según ellos, yo estaba loca, senil, confundida. Pero esta vez no funcionaría. Vicente, mi voz se volvió peligrosamente calmada. Quiero que escuches muy cuidadosamente lo que te voy a decir. He cancelado todas mis tarjetas de crédito. He cerrado todas las cuentas bancarias que ustedes conocían. He abierto nuevas cuentas en un banco diferente con contraseñas que solo yo conozco. No van a tener acceso a mi dinero nunca más. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché a Vicente susurrándole a Tatiana y pude captar palabras sueltas. Loca, senil, necesita ayuda. Tatiana volvió a tomar el teléfono, pero ahora su voz tenía una desesperación real que me satisfizo más de lo que debería. Mami, por favor. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Te amamos. Todo lo que hemos hecho ha sido pensando en el bien de la familia. El bien de la familia. Mi voz se volvió cortante. ¿Robar mi dinero es el bien de la familia? ¿Mentirme es el bien de la familia? ¿Planear tomar control de todas mis finanzas es el bien de la familia? ¿De qué hablas? Pero había pánico en su voz. Sabía exactamente de qué hablaba. Tatiana, he visto los emails entre tú y Vicente. He visto cómo planean convertirme en una anciana dependiente que no puede manejar su propio dinero. He visto cómo se refieren a mí como vieja y confundida. He visto cómo celebraban robarme porque sabían que yo era demasiado débil para hacer algo al respecto. El silencio que siguió fue diferente. No era confusión o pánico. Era el silencio del criminal que acaba de ser atrapado con las manos en la masa. Mami, Tatiana trató una vez más, pero su voz había perdido toda su fuerza manipulativa. Podemos hablar de esto cuando regresemos. Podemos arreglar cualquier malentendido. Pero ahora mismo necesitamos que nos ayudes. Por favor. No. La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. No los voy a ayudar. Se metieron en esta situación solos. Van a salir solos. No puedes abandonarnos en París, gritó Vicente, volviendo a tomar el teléfono. Somos tu familia. Tienes responsabilidades. Mis responsabilidades, le respondí con una frialdad que me hacía sentir poderosa, terminaron el día que decidieron robarme. Ustedes son adultos. Tienen trabajos. Tienen tarjetas de crédito propias. Arréglenselas. Esto es cruel, gritó Tatiana desde el fondo. Una madre no le hace esto a sus hijos. Tienes razón, le grité de vuelta, dejando salir décadas de frustración reprimida. Una madre no debería tener que hacer esto. Pero un hijo tampoco le roba a su madre. Un hijo no planea convertir a su madre en una prisionera financiera. Un hijo no se refiere a su madre como vieja y confundida. La línea quedó en silencio excepto por los sollozos de Tatiana. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan había fallado. Cuando regresen a México, continué con una voz que no temblaba, van a encontrar algunas sorpresas esperándolos. Van a encontrar que hay consecuencias legales por lo que me hicieron. Van a encontrar que robar no sale gratis, especialmente cuando le robas a tu propia madre. ¿Qué quieres decir? Vicente sonaba genuinamente asustado ahora. Quiero decir que contacté a un abogado. Quiero decir que tengo evidencia de fraude bancario, robo de identidad y abuso financiero de adultos mayores. Quiero decir que van a tener que explicarle a un juez por qué pensaron que estaba bien robarme. Los sollozos de Tatiana se volvieron histéricos. Mami, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Vas a destruir a tu propia familia. Yo no destruí nada, le respondí con una calma absoluta. Ustedes destruyeron esta familia el día que decidieron que yo era solo una fuente de dinero y no una persona que merecía respeto. Por favor, Tatiana suplicó,
toda su arrogancia desaparecida. Podemos cambiar. Podemos devolverte el dinero. Podemos hacer las cosas diferentes. ¿Con qué dinero van a devolverme los $50,000? Pregunté. Con el dinero que no tienen para pagar su hotel en París. Encontraremos la manera, Vicente intervino desesperadamente. Pediremos préstamos, venderemos cosas, haremos lo que sea necesario. Muy bien, dije, sorprendiéndolos con mi respuesta. Cuando hayan devuelto cada centavo que me robaron, cuando hayan pagado cada préstamo que sacaron en mi nombre sin mi permiso, cuando hayan demostrado que realmente han cambiado, entonces podremos hablar. Préstamos en tu nombre. Tatiana sonó genuinamente confundida por un segundo, antes de darse cuenta de que había admitido no recordar todos sus crímenes. $47,000 en préstamos que ustedes sacaron usando mi información personal, le expliqué con satisfacción. Sí, Tatiana, lo sé todo. El pánico en sus voces se volvió palpable. Ya no estaban lidiando con la madre complaciente que podían manipular. Estaban lidiando con una mujer que había hecho su tarea, que tenía evidencia, que tenía un plan. Cuando regresen, continué, van a recibir notificaciones legales. Van a tener que conseguir sus propios abogados. Van a tener que explicar sus acciones ante la ley. Y van a tener que vivir con las consecuencias de haber traicionado a la única persona que los amó incondicionalmente durante toda su vida. Corté la llamada sin despedirme. 5 minutos después, mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Los dejé que sonara. Siguió sonando cada 10 minutos durante las siguientes 3 horas. No contesté ninguna llamada. Cuando finalmente se rindieron, me senté en mi sofá y sonreí. Era una sonrisa de satisfacción pura. Por primera vez en décadas, había ganado una batalla contra las personas que me habían estado manipulando toda la vida. Pero esto era solo el comienzo. Lo mejor estaba por venir. Los siguientes días fueron como ver una película en cámara lenta donde los villanos finalmente reciben su merecido. Severino Antúnez, mi abogado, había sido muy eficiente. Mientras Tatiana y Vicente seguían varados en París, tratando desesperadamente de encontrar dinero para volver a México, las consecuencias legales de sus acciones comenzaron a materializarse una por una. El primer golpe llegó el martes por la mañana. Angenor, mi detective privado, me llamó con noticias que me hicieron sonreír como no había sonreído en años. Señora Montés, me dijo con una satisfacción evidente en su voz, acaban de arrestar a Vicente en París. ¿Arrestar?, pregunté, aunque no pude esconder mi alegría. Resulta que no pagaron la cuenta del hotel y trataron de irse sin hacerlo. En Francia, eso es un delito. Está detenido por fraude hotelero mientras Tatiana trata de conseguir dinero para pagar la cuenta. Era perfecto. Vicente, que siempre presumía de ser tan inteligente financieramente, estaba en una cárcel francesa porque no pudo pagar una cuenta de hotel. La ironía era deliciosa. Y Tatiana. Ella está libre, pero desesperada. Ha estado llamando a todos sus amigos, suplicándoles que le presten dinero. Hasta ahora, nadie ha querido ayudarla. Eso no me sorprendía. Tatiana había pasado años presumiendo su vida de lujos frente a sus amigas, haciendo que todas pensaran que tenía mucho dinero. Ahora que necesitaba ayuda real, descubrían que todo había sido una fachada financiada por su madre. Pero el verdadero espectáculo comenzó cuando regresaron a México 3 días después. Tatiana había conseguido dinero prestado de algún lugar para sacar a Vicente de la cárcel y comprar boletos de regreso, pero llegaron completamente humillados y furiosos. El jueves por la tarde, Camila me llamó desde el banco. Señora Silvia, me dijo con una voz llena de diversión, su hija acaba de venir al banco gritando que había habido un error, que necesitaba acceso inmediato a sus cuentas. Cuando le explicamos que usted había cerrado todas las cuentas y abierto nuevas en otro banco, se puso tan histérica que tuvimos que llamar a seguridad. ¿Qué hizo exactamente? Gritó que usted estaba senil, que no tenía derecho a manejar su propio dinero, que ella era su hija y que eso le daba derechos legales sobre sus finanzas. Cuando le dijimos que eso no era cierto, amenazó con demandar al banco. Era típico de Tatiana. Cuando no conseguía lo que quería con manipulación, recurría a las amenazas. Pero esta vez no tenía poder para respaldar sus amenazas. También, continuó Camila, presentó unos papeles que dice que usted firmó dándole poder sobre sus finanzas.
Pero nuestro departamento legal los revisó y dice que están llenos de irregularidades. Parece que alguien trató de falsificar su firma. Los papeles que me habían traído 5 días antes. Los papeles que me habían presionado para firmar. Aparentemente, cuando yo no los firmé lo suficientemente rápido, habían decidido falsificar mi firma y usar los documentos fraudulentos. Eso es evidencia adicional para el caso legal, me dijo Camila. Falsificación de documentos es un delito grave. Pero las cosas se pusieron aún mejor el viernes. Severino me llamó con noticias que superaron todas mis expectativas. Señora Montes, me dijo con la satisfacción de un abogado que acaba de ganar un caso importante, acabo de recibir una llamada del jefe de Vicente. Lo despidieron. Lo despidieron. Aparentemente, alguien envió información anónima a su empresa sobre sus actividades financieras fraudulentas. La empresa hizo su propia investigación y decidió que no podían tener a un empleado con cargos criminales pendientes. No pregunté quién había enviado esa información anónima. Algunos secretos es mejor mantenerlos. ¿Y qué hay de Tatiana? Su situación es aún más interesante. Severino sonaba como si estuviera disfrutando cada palabra. Resulta que algunos de los préstamos que sacó en su nombre requerían que ella tuviera un trabajo estable con ingresos verificables. Cuando los bancos se enteraron de que había mentido sobre sus ingresos para calificar para los préstamos, iniciaron procedimientos de cobro inmediato. Era como si todo el universo se hubiera alineado para darles a Tatiana y Vicente exactamente lo que merecían. Cada mentira que habían dicho, cada documento que habían falsificado, cada esquema que habían planeado, todo se estaba derrumbando al mismo tiempo. Pero lo mejor llegó el sábado por la mañana. Estaba tomando mi café, disfrutando la paz de mi apartamento, cuando sonó mi teléfono. Era Hortensia. Silvia, me dijo con una voz llena de diversión maliciosa, tienes que ver el Facebook de tu hija. Me tomó unos minutos encontrar la página de Tatiana en mi teléfono, pero cuando la vi, no pude contener la risa. Había publicado un post largo y desesperado que era una mezcla de súplica pública y ataque directo contra mí. Familia y amigos, había escrito. Estoy pasando por una situación muy difícil. Mi madre ha decidido castigarme de la manera más cruel posible por un malentendido familiar. Ha bloqueado todas sus cuentas bancarias y se niega a ayudarme a pagar deudas que se acumularon debido a un error de comunicación. Si alguien puede ayudarme con un préstamo o conoce a alguien que pueda darme trabajo inmediatamente, por favor contáctenme. Estoy desesperada. Los comentarios en el post eran aún mejor que el post mismo. Sus amigas, en lugar de ofrecer ayuda, estaban haciendo preguntas incómodas. ¿Qué tipo de malentendido cuesta $50,000? ¿Por qué tu madre se negaría a ayudarte si realmente fue un error? No tienes ahorros propios después de tantos años trabajando. Vicente no puede conseguir otro trabajo. Cada comentario la hacía quedar peor. Era evidente para cualquiera que leyera entre líneas que Tatiana había hecho algo muy malo y que ahora estaba tratando de manipular a la opinión pública para presionar a su madre. Pero mi comentario favorito vino de una mujer que no conocía. Si tu madre bloqueó sus cuentas bancarias para protegerse de ti, tal vez deberías preguntarte qué hiciste para que sintiera que tenía que protegerse de su propia hija. El post se llenó de comentarios similares. La gente no era tonta. Podían ver que Tatiana estaba tratando de manipular la situación a su favor, y no estaban comprando su versión de la historia. Pero el golpe final llegó el domingo. Vicente había conseguido trabajo en una empresa diferente, pero a un salario mucho menor que el que tenía antes. Tatiana había conseguido un trabajo de medio tiempo como recepcionista, pero tampoco era suficiente para mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. La casa que habían comprado con el enganche que yo les había dado estaba en proceso de ejecución hipotecaria porque no podían hacer los pagos. Los carros lujosos que manejaban habían sido embargados. Los muebles caros que habían comprado fueron recogidos por la tienda porque no habían terminado de pagarlos. En menos de una semana, toda la vida de lujo que habían construido con mi dinero se había derrumbado completamente. Pero lo que más me satisfizo no fue verlos perder sus posesiones materiales. Fue ver cómo su relación se deterioraba bajo la presión. Angenor me contó que los había visto discutiendo violentamente en el supermercado, culpándose mutuamente por la situación en la que estaban. «Tu madre está loca», le gritaba Vicente a Tatiana mientras compraban la comida más barata que podían encontrar. «Tú fuiste el que dijo que sería fácil manipularla», le respondía ella.
Tú fuiste el que dijo que nunca se atrevería a hacer nada. Era exactamente lo que yo había esperado. Cuando los ladrones no tienen más que robar, se vuelven unos contra otros. El martes recibí una carta certificada. Era de Tatiana, escrita a mano, llena de errores de ortografía que evidenciaban su estado emocional. Mami, sé que estás enojada conmigo, pero esto ya fue demasiado lejos. He perdido mi casa, mi carro, mi trabajo anterior. Vicente también perdió su trabajo por tu culpa. Mis hijos me preguntan por qué no podemos comprar las cosas que antes comprábamos. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruir a tu propia familia? Todo lo que hicimos fue tomar un préstamo de ti. Las familias se ayudan unas a otras. Pero tú has decidido ser cruel y vengativa. Espero que estés feliz viendo a tu hija sufrir. Ni una sola disculpa. Ni una palabra de arrepentimiento. Ni el más mínimo reconocimiento de que lo que habían hecho estaba mal. Hasta el final, Tatiana seguía siendo la víctima en su propia mente. Pero había una línea en la carta que me hizo sonreír más que todas las demás. Espero que estés feliz viendo a tu hija sufrir. La verdad era que sí estaba feliz. No porque disfrutara el sufrimiento de Tatiana, sino porque finalmente estaba viendo justicia. Finalmente, después de décadas de ser manipulada y robada, las personas que me habían lastimado estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Por primera vez en mi vida, había ganado. 6 meses después de todo aquel drama, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, una casa pequeña pero hermosa que compré con mi propio dinero, en un barrio tranquilo donde nadie conoce mi historia. El sol de la tarde entra por las ventanas limpias, iluminando las flores que planté con mis propias manos. Petunias moradas, rosas blancas, y girasoles que miran hacia la luz como yo aprendí a hacer. La casa no es grande, pero es completamente mía. Cada mueble lo elegí yo. Cada color de pared lo decidí yo. Cada decisión, desde el tipo de cerradura hasta la marca del café que tomo en las mañanas, es enteramente mía. Por primera vez en 70 años, vivo exactamente como quiero vivir. El proceso legal terminó hace 3 meses. Tatiana y Vicente fueron condenados por fraude bancario y falsificación de documentos. No fueron a la cárcel, pero tuvieron que pagar una multa considerable y quedaron con antecedentes criminales que les van a seguir durante años. Más importante aún, tuvieron que devolverme cada centavo que me robaron, incluyendo los préstamos fraudulentos y los intereses acumulados. La devolución del dinero no fue inmediata, por supuesto. Tuvieron que vender todo lo que les quedaba, incluyendo las joyas que Tatiana había comprado en Europa con mi dinero. Tuvieron que conseguir trabajos adicionales y establecer un plan de pagos que los va a mantener endeudados conmigo durante los próximos 5 años. Pero lo más satisfactorio no fue recuperar mi dinero. Fue ver cómo toda la comunidad se enteró de lo que habían hecho. En una ciudad como la nuestra, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, es imposible esconder un escándalo de esta magnitud. Tatiana, que siempre había presumido de ser la hija perfecta que cuidaba tan bien a su madre, ahora era conocida como la mujer que le robó a su propia madre 70 años de edad. Vicente, que se había presentado como un exitoso asesor financiero, ahora era visto como un estafador que se aprovechaba de mujeres mayores. Perdió no solo su trabajo, sino también su reputación profesional. Ninguna empresa respetable quiere contratar a alguien con antecedentes por fraude financiero. Pero también hubo consecuencias que yo no había anticipado. Consecuencias que, debo admitir, me dieron más satisfacción de la que una madre debería sentir. El matrimonio de Tatiana y Vicente no sobrevivió la presión. Cuando el dinero fácil se acabó, cuando tuvieron que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones, descubrieron que su relación había estado construida sobre la base de los lujos que mi dinero les proporcionaba. Sin eso, no quedaba nada sólido entre ellos. Se divorciaron hace 2 meses. Fue un divorcio feo, lleno de acusaciones mutuas y peleas por las pocas posesiones que les quedaban. Tatiana me culpó a mí por la destrucción de su matrimonio, por supuesto. En su mente, yo seguía siendo la villana de su historia. Sus hijos, mis nietos, ahora viven principalmente con Vicente. No porque él sea mejor padre, sino porque Tatiana no puede mantenerlos económicamente. Trabaja 2 empleos de medio tiempo y vive en un apartamento pequeño que apenas puede pagar. La última vez que la vi fue hace 1 mes, en el supermercado. Estaba comprando la marca más barata de todo, contando monedas para asegurarse de tener suficiente dinero. Cuando me vio,
Sus ojos se llenaron de odio puro. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su expresión lo decía todo. Seguía creyendo que yo era la mala de la película. Pero ya no me afecta. Su odio, su resentimiento, su negativa a asumir responsabilidad por sus propias acciones, ya no son mi problema. He aprendido algo fundamental sobre el amor maternal, que a veces, amar a tus hijos significa estar dispuesta a dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando esas consecuencias son dolorosas. Durante todos estos meses, no he recibido ni una sola disculpa genuina de Tatiana, ni una palabra de arrepentimiento real, ni el más mínimo reconocimiento de que lo que me hizo estuvo mal. Hasta el final, sigue creyendo que era su derecho tomar mi dinero porque era su madre, y que yo fui cruel por defenderme. Esa es la parte más triste de toda esta historia. No que mi hija me robara, sino que nunca entendió por qué estaba mal. No que me mintiera, sino que nunca sintió remordimiento por mentir. No que me manipulara, sino que siguió tratando de manipularme incluso después de ser descubierta. Pero también he aprendido algo liberador, que no puedo cambiar a Tatiana, pero sí puedo cambiarme a mí misma. Y eso es exactamente lo que he hecho. Ahora despierto cada mañana en mi casa silenciosa y siento paz en lugar de ansiedad. Reviso mi cuenta bancaria y veo números que son completamente míos, protegidos por contraseñas que solo yo conozco. Tomo decisiones sobre mi dinero basándome en lo que yo necesito y quiero, no en lo que alguien más está esperando de mí. He hecho nuevas amistades en mi vecindario. Mujeres de mi edad que entienden lo que es vivir independientemente después de décadas de poner a otros primero. Jugamos cartas los jueves, caminamos juntas por las mañanas, nos visitamos sin avisar. Es el tipo de vida social que nunca tuve cuando todo mi tiempo estaba dedicado a resolver los problemas que Tatiana creaba. También he empezado a hacer cosas que siempre quise hacer pero que nunca me permití. Tomé clases de pintura en el centro comunitario. Aprendí a usar una computadora para hacer videollamadas con Hortensia, que se mudó a vivir con su hija en otra ciudad. Incluso aprendí a manejar aplicaciones de teléfono para pedir comida cuando no tengo ganas de cocinar. Pero lo más importante que he hecho es escribir. Todas las noches, antes de dormir, escribo en un diario que compré especialmente para esto. Escribo sobre mi día, sobre mis sentimientos, sobre las lecciones que estoy aprendiendo. Es mi manera de procesar todo lo que pasó y de asegurarme de que nunca olvide las señales que ignoré durante tantos años. Algunas noches escribo cartas que nunca voy a enviar. Cartas para Ricardo, contándole cómo su muerte cambió la dinámica familiar y cómo Tatiana se aprovechó de mi dolor. Cartas para mis padres, explicándoles por qué crié a una hija que se convirtió en mi propia tortura. Cartas para la mujer joven que fui, advirtiéndoles sobre los peligros de confundir el amor con la complacencia. Y a veces, escribo cartas para Tatiana. Cartas donde le explico cómo me sentí durante todos esos años de manipulación. Cartas donde le describo el dolor de descubrir que mi propia hija me veía como un recurso en lugar de como una persona. Cartas donde le digo que, a pesar de todo, parte de mí siempre la va a amar, pero que esa parte ya no controla mis decisiones. La semana pasada, hice algo que la Silvia de hace un año nunca se habría atrevido a hacer. Le dije que no a alguien que me pidió dinero. Era una vecina nueva que había oído rumores sobre mi situación financiera cómoda y que vino con una historia elaborada sobre una emergencia médica familiar. Hace un año, habría sacado mi chequera inmediatamente. Esta vez, la escuché con simpatía, le sugerí algunos recursos comunitarios que podrían ayudarla, pero no le di ni un peso. Me sentí poderosa de una manera que nunca había experimentado antes. No cruel, no egoísta, sino simplemente dueña de mis propias decisiones. Esta mañana, mientras regaba mis flores, me di cuenta de algo profundo. Ya no soy la misma mujer que despertó hace 6 meses con un extracto bancario que mostraba un robo de $50,000. Esa mujer era una víctima que se había entrenado a sí misma a aceptar el abuso como amor. Esta mujer es una sobreviviente que aprendió que el amor verdadero requiere respeto mutuo. No sé qué pasará con Tatiana en el futuro. No sé si algún día entenderá lo que me hizo, o si seguirá culpándome por las consecuencias de sus propias acciones. Pero ya no es mi responsabilidad arreglar su vida o cargar con su falta de arrepentimiento. Mi responsabilidad ahora es vivir el resto de mi vida con dignidad, proteger lo que construí con décadas de trabajo, y disfrutar la paz que viene de saber que nadie puede manipularme nunca más. Me llamo Silvia Montés, tengo 70 años, y finalmente aprendí que está bien poner límites, incluso con la familia.
Está bien decir no. Está bien proteger lo que es tuyo. Y está bien vivir para ti misma después de una vida entera viviendo para otros. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente aquellas que se reconocen en mi experiencia, nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para tomar control de su propia vida. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Si mi historia les sirvió, si les ayudó a reconocer señales en sus propias vidas, si les dio valor para hacer los cambios que necesitan hacer, entonces todo lo que pasé valió la pena. Déjenme sus comentarios abajo, díganme sus propias historias, y recuerden, ustedes merecen respeto, incluso de su propia familia. Especialmente de su propia familia.